Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles y bendecirles también en el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor, qué maravilloso que podamos estar siempre en su presencia y agradecidos también, ¿verdad? Por cuántas cosas que el Señor hace con nosotros. Así que esta noche vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a hablar siempre del tema doctrinal que hemos estado pues abordando la doctrina en otra faceta, en otra etapa, que nosotros le hemos llamado doctrina intermedia, pero realmente pues hermanos son temas que de alguna manera vienen a ser, a dar seguimiento a los temas de doctrina básica. Así que vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor, suplicándole siempre al Padre que Él nos pueda bendecir a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te suplicamos tu ayuda, papito lindo. Trae un espíritu de revelación y de entendimiento a nuestra vida para que podamos caminar, que podamos ordenarnos, que podamos, Señor, desarrollarnos de la mejor manera. Por favor, papadito lindo, ten tu misericordia de nosotros, manifiéstate, revélate, glorifícate de manera grande y de manera especial. Por favor, Dios mío, te estoy pidiendo tu ayuda, te estoy pidiendo tu respaldo y te estoy pidiendo tu bendición, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Por favor, gracias, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, aleluya. Amén y amén. Bueno, hay muchas verdades en la palabra del Señor, hermano, que en la medida que se nos van haciendo vivas esa palabra, rema, como nosotros le conocemos normalmente, una palabra que cobra vida en el corazón nuestro, entonces nos damos cuenta, hermano, que definitivamente tenemos una perspectiva distinta de esa verdad. Es decir, cuando nosotros no conocíamos a Jesucristo, nos hablaban de Jesucristo y no nos daba prácticamente igual, pero en el momento que llegamos a entender quién era y qué hizo Jesús por nosotros, nuestra vida cambió de una manera palpable, notable, hermano, latente, ¿verdad? De tal forma que pues estamos tan agradecidos con el Señor por ese gran milagro que hizo en nuestra vida. Hay verdades tan impresionantes en la escritura, hermano, que cuando uno las llega a entender, eso le da una perspectiva distinta. La revelación de lo que es la autoridad, la revelación de muchas otras cosas, hermano, le hacen a uno el camino mucho más fácil, ¿verdad? Es como aquella persona que o aquellas dos personas que se pueden comparar, una persona que pues aprendió un oficio X, tal vez no un oficio, sino aprendió, sí, un oficio, digamos un oficio X, hermano. Por ejemplo, aprendió a ser médico dental, le llaman, ¿verdad? Aprendió el oficio de médico dental, puede reparar dientes y todas las situaciones, hermano, pero él lo aprendió tal vez de una manera empírica. Es decir, no fue a estudiar, sino que lo aprendió empíricamente. Tal vez con un dentista ahí se pegó y hermano, aprendió. Sin embargo, hubo otro que fue a la universidad, hermano, y aquel tiene la práctica, el primero tiene la práctica, el otro tiene la teoría. Pero el problema es que la práctica de aquel es por pura práctica, por así decirlo. Es decir, él la práctica fue la que lo hizo, pero a veces no sabe el porqué de las cosas. Simplemente sabe que así se hacen, pero no sabe, hermano, por qué se hacen. La ventaja es de que aquel que tiene la teoría le va a costar un poquito la práctica, pero lleva un buen fundamento, porque él ya sabe definitivamente cuál es el porqué de cada una de las cosas. Entonces cuando lo lleva a la práctica es mucho más sencillo, y además de eso, que al otro le pudo haber llevado unos buenos años aprender, cuando a él la práctica le va a costar mucho menos tiempo. Así que más o menos, para que usted me entienda, así son las cosas en el Señor, hermano. Cuando nosotros entendemos algo, porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, y hermano, esto nos cambia totalmente la perspectiva y la forma de ver. Dentro de esas cosas que hemos llegado a entender, hermano, pues el apóstol Pablo nos habla con relación, en la primera carta de los Corintios, nos habla con relación a los dones, dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo.
pues los dones del Espíritu Santo nosotros sabemos que son 18, los dones del Hijo sabemos que son los ministerios, y los dones del Espíritu Santo, los dones del Padre, pues son energemas, son operaciones del Padre, que son dones, hermano, que son potencias, por así decirlo, que Dios da para poder realizar algún tipo de milagro. Entonces, la Biblia lo que dice es que hay diversidad de dones, pero que al final de cuentas todos son dados para provecho común. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Hablando de entonces del Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, ¿verdad? Entonces quisiéramos poder abordar, hermano, algunos versículos de la Escritura aquí en la palabra del Señor, y ver en estos versículos precisamente, hermano, poner como fundamento ahí lo que vamos a platicar juntamente con ustedes. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Eh, Básicamente, hermano, aquí de lo que está hablando es de los 5 ministerios, lo que nosotros conocemos como los 5 ministerios. Pues, hermano, definitivamente los 5 ministerios son dones en forma de hombres, en forma humana, que el Señor Jesucristo repartió a la iglesia para que ellos fueran los responsables, guiados por el Espíritu Santo, a llevar a la iglesia a una estatura, hermano, bueno, la Biblia dice a la unidad de la fe, dice que a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, hermano, a equipar a los santos. Es decir, que el propósito del Señor es que sea edificado el cuerpo de Cristo, pero que los ministros puedan hacer una obra con los líderes, digamos, de la iglesia, y los líderes puedan también trabajar en lo que es el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado de una manera adecuada. Entonces, pues quisiéramos hablar aquí, y yo le puse la mano de Dios, pero realmente el tema, hermanos, son los 5 ministerios, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo están tipificados en la mano los 5 ministerios, es decir, este dedo representa al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Cada uno de esos lo hemos explicado en su momento. El apóstol tiene sus características especiales, porque si usted se da cuenta, es el único dedo que puede ver de frente a los otros 4, ¿verdad? Hermano, les llega a la base a cada uno de ellos. Además de eso, cuando se empuña la mano, este dedo es el que le da la fuerza. No es lo mismo empuñar así que empuñarla, hermano, con el dedo, hermano, porque le da fuerza, le da potencia, le da poder, precisamente a la mano. Este dedo es el dedo de señalar. Este es el dedo mayor, que el que sobresale, que nos habla del evangelista, ¿verdad? Porque Dios lo utiliza de una manera tremenda. Este dedo es el dedo del anillo, ¿verdad? Es el dedo pastoral. Y este es el dedo que sirve para destapar los oídos cuando a veces nos pica. Entonces ahí nos metemos el dedo, y eso nos habla del maestro. Así en términos generales, ¿verdad? Veamos aquí en la escritura. Mire lo que dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, era lo que le estaba citando, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces aquí podemos ver diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, ¿verdad? Los dones ligados con el Espíritu, los ministerios ligados con el Hijo, es decir, Jesucristo, y las operaciones ligadas con el Padre. Haciendo un pequeño resumen aquí, entonces las manifestaciones del Espíritu sería, hermano, los dones del Espíritu, que son 18, y aquí está la palabra carisma, ¿verdad? Que es la palabra 5486, que es donde viene la palabra don. Luego, los ministerios, que aquí la palabra que se utiliza es la 1248, que es la palabra diaconía, pues que se traduce ministerios, porque es la palabra diaconía, ¿verdad? Aquí tenía que haberle puesto tal vez la palabra, es diaconía, ¿verdad? Es con K.
Aunque para identificar a los ministerios, pues específicamente se utiliza la palabra doma. Esos son los dones que se utiliza la palabra doma para hablar de los 5 ministerios. Y luego, pues lo que es las operaciones que vienen, que son ministradas, son administradas también por el Padre y que son sin número, hermano, pero la palabra que se utiliza es la palabra energema. Eso es solamente para que usted se dé cuenta cómo se manifiesta el Señor a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo, y que son manifestaciones con dones, con ministerios y con operaciones. Ok. Em, Veamos aquí según Efesios capítulo 4, versículo número 11 en adelante, veamos cuál es la función general de los 5 ministerios y la función específica. Fíjese, hermano, que algo que vale la pena mencionar es que el único pasaje que de una manera literal nos habla de los 5 ministerios es Efesios capítulo 4, versículo 11. Y por supuesto su contexto, de una manera literal y que menciona los 5. Hay muchos otros pasajes donde se mencionan apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. O sea, se mencionan los demás, pero en versículos separados, no en versículos juntos. El único versículo donde se menciona, Efesios 4:11, se mencionan los 5 ahí completo. Y aparte de eso, hermano, hay muchas sombras y figuras que podemos ver en toda la escritura, pero en toda la escritura de lo que son los 5 ministerios. Es decir, esta es una verdad innegable, innegable, hermano, definitivamente. Entonces miremos cuál es la función de los 5 ministerios. Mire lo que dice Efesios 4:12. Recuérdese, Efesios 4:11 dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ok, ahora mire Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí ya nos está definiendo cuál es la función de los 5 ministerios. Cuando aquí dice a fin, es decir, está diciendo con el propósito, por la razón, hermano. Entonces, cuando hablamos de los 5 ministerios, hay funciones específicas, no de un ministerio, que son de los 5 ministerios, y dentro de ellas está precisamente esta, hermano, que se escribe aquí, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, hermano, versículo 15 todavía, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Es decir, ¿cuál es el propósito de los 5 ministerios? Hacer crecer, desarrollar al cuerpo de Cristo para que pueda, hermano, llegar a la estatura que sea necesaria para poder, ahí sí que ensamblarse de una manera adecuada con la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Ok, ahora veamos así un resumen entonces en este aspecto. Número 1, entonces, ¿cuál sería dentro de las funciones generales de los 5 ministerios? Número 1, capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos no son todos los cristianos, porque si no, no haría diferencia capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es toda la iglesia, pero entonces los santos es una jerarquía de cristianos, hermano, que podríamos llamarle líderes si usted quiere, solo para identificarlos, es decir, hermano, que sobresalen, así como sucedió con aquellos famosos diáconos, que se le conoce así. Incluso hay Biblias que lo tienen así como un título, los 7 diáconos de la iglesia, ¿verdad? Pero no eran diáconos de una jerarquía baja. Si usted se pone, eran personas que tenían una jerarquía dentro de los apóstoles, es decir, estaban los apóstoles en la iglesia y después estaban ahí los diáconos, prácticamente, porque ellos fueron elegidos para quitarle ciertas responsabilidades a los apóstoles. En ese momento todavía no se habían delegado específicamente pastores, pero entonces estaban estos diáconos ahí que estaban funcionando definitivamente, hermano, como un liderazgo, como ancianos prácticamente, estaban fungiendo casi ahí porque ellos estaban debajo de los apóstoles. Entonces no era, por eso digo, no era una jerarquía
muy baja, sino que era una jerarquía alta. Entonces, cuando hablamos de los santos, estamos hablando de gente que tiene una jerarquía importante. Ok, sigamos. La edificación del cuerpo de Cristo, esa es parte del trabajo que tienen que hacer los 5 ministerios, edificar de una manera el cuerpo de Cristo. La iglesia es un edificio que tiene que ser edificado, pues todos como piedras vivas tenemos que ser edificados. Luego, alcanzar la unidad de la fe, eso es parte de las funciones generales de los 5 ministerios, que la iglesia, que el cuerpo de Cristo llegue a alcanzar la unidad de la fe. Gracias a Dios no es la unidad de la doctrina, la unidad de la fe, ¿verdad? Aunque la fe nos lleva a creer en algo, ¿verdad? Entonces está íntimamente ligado. Luego hay que llevar a la iglesia al conocimiento pleno del Hijo, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Tenemos que llegar al conocimiento, no solo al conocimiento del Hijo de Dios, porque nosotros ya lo conocemos en ciertas facetas. Algunos lo pueden conocer como bueno, todos los cristianos lo tenemos que conocer como Salvador, pero unos lo pueden conocer como sanador, otros como libertador, otros como restaurador, otros como proveedor, bueno, y todas las facetas que tiene el Señor, porque el Señor es polifacético, ¿verdad? Y cubre todas las necesidades. Así que, hermano, la iglesia tiene que alcanzar ese conocimiento pleno. A la condición del hombre maduro, es decir, la iglesia tiene que alcanzar la condición del hombre perfecto, del hombre Adán, porque el primer hombre, hermano, fue hecho en una estatura de perfección. Entonces hay que alcanzar esa estatura. Luego, alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí ya está hablando, cuando habla de la condición de un hombre maduro, y otras versiones dicen de un hombre perfecto, se está refiriendo al primer Adán. Pero aquí, cuando se habla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, se está hablando de la medida de Jesucristo. Esa estatura también se tiene que alcanzar, y eso es parte del trabajo, de la función que hacen los 5 ministerios. Y luego, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por las olas, como las olas de un lugar hacia otro, o como la hojarasca, diríamos, de un lugar a otro a través del viento. Entonces, aquí podríamos resumir la función de los 5 ministerios. Eso es parte de la función general que ellos tienen, pero hay funciones que son específicas. Ahora veamos la función específica de los 5 ministerios. En el caso de los apóstoles, hermano, tenemos que saber de dónde viene esa palabra apóstol. Esa palabra viene de la palabra apóstolos, que significa delegado, específicamente embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo. Dice apóstol, con poderes milagrosos, apóstol, enviado, enviar, mensajero. En términos generales diríamos, hermano, que la palabra apóstolos describe al ministerio de los apóstoles, que son embajadores, que son enviados de parte del Señor a hacer una función específica, pero que tienen también aspectos jerárquicos, porque lo vamos a ver ahí en los versos que vamos a leer, hermano. Fíjese que definitivamente cuando nosotros vemos la función de los apóstoles, ya la función específica de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta, hermano, cuáles son. Por ejemplo, mire, eh, hay algo importante, tal vez antes de ver las funciones, mire, las funciones específicas. Algo que es muy importante saber es que el Padre tuvo un apóstol. La Biblia dice en Hebreos 3:1 que Jesús es el apóstol. Es el apóstol, no un apóstol, no, que es el apóstol, autor y consumador de la fe, y el apóstol. Entonces, hermano, Jesús es el apóstol del Padre. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, tuvo 12 apóstoles a los cuales enviaba con funciones específicas. Según Mateo capítulo 10, versículos 2 al 4, hermano, Jesús entonces tenía sus 12. Ahora, el Espíritu Santo tiene sin número, es decir, tiene una cantidad hoy en día de apóstoles, según lo describe Efesios capítulo 4, versículo número 11. Así que Jesucristo fue enviado de parte del Padre, los 12 apóstoles del Cordero fueron enviados de parte de Jesús, y el Espíritu Santo hoy envía a muchos apóstoles para que puedan hacer la obra y la función que les ha sido designada. Ok, veamos así rápidamente, hermano, las funciones específicas, porque son 5 ministerios y si no nos va a agarrar el tiempo, ¿verdad? Y no vamos a avanzar. Pero mire, según Hechos capítulo 2, verso 42, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles.
apóstoles. Otras versiones dicen a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, ¿cuál es una función apostólica específica? Establecer la doctrina. La doctrina, hermano, la estableció el Señor Jesucristo, pero luego vinieron también los apóstoles, hermano, a establecer la doctrina que vino por revelación del Espíritu Santo y que es la doctrina que hoy nos rige a nosotros, hermano, porque el Padre tuvo sus mandamientos, el Hijo tiene sus mandamientos y el Espíritu Santo tiene sus mandamientos, y dentro de esos mandamientos también está la doctrina, hermano, que ha sido establecida. El Señor levantó apóstoles para que puedan establecer la doctrina. Hoy en día no es que hayan doctrinas nuevas, sino que la doctrina ya fue escrita, pero tiene que ser explicada, tiene que ser entendida, tiene que ser llegada a conocer, porque si no se conoce, entonces, hermano, no se va a poder establecer esa doctrina como un fundamento de la iglesia. Mire lo que dice el siguiente pasaje, Hechos capítulo 4, versículo 33, para que veamos otra de las funciones apóstoles. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Entonces, hermano, función apostólica, dar testimonio de la resurrección. Recuérdese, hermano, que los apóstoles del Cordero, ellos hermano, pudieron conocer, pudieron entender, pudieron saber por medio de revelación del Espíritu que Jesús había resucitado. Ellos vivieron eso, aunque no lo vieron en el momento que resucitó, sí lo vieron como resucitado y daban testimonio de esa resurrección, porque Jesús se les apareció en repetidas oportunidades y después estuvo con ellos 40 días enseñándoles con respecto al reino de los cielos. Eso dice la Escritura. Así que los apóstoles dan testimonio de la resurrección de Jesús. Pablo daba testimonio de la resurrección de Jesús porque el Señor Jesucristo se les había aparecido, y los apóstoles del Espíritu pues también tienen que dar testimonio de la resurrección de Jesús. Si alguien no da testimonio de la resurrección de Jesús, difícilmente sea inclusive hasta cristiano, mucho menos que sea un pastor o que sea un apóstol. Hechos 15:22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger dentro de ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo, Bernabé, Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Entonces, hermano, ¿cuál es una función apostólica? Enviar, ¿verdad? Así como ellos son enviados, también ellos pueden enviar. Hermano, aquí dice, escogieron de entre algunos hermanos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, para hacer una función específica. Entonces, los apóstoles son los que tienen la autoridad para poder enviar a otros a hacer funciones dentro del cuerpo de Cristo específicas, inclusive a plantar iglesias, a pastorear iglesias y muchas otras funciones que deben de hacer también los otros ministerios. 1 Corintios 12:28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente. Esta palabra primeramente, esa es la palabra protón. En el original es la palabra protón. Y la palabra protón, que es una palabra griega, significa primero en jerarquía, primero en orden, primero en dignidad. Eso quiere decir que cuando dice que el Señor le ha designado primeramente apóstoles, a ellos los puso para que fueran la autoridad primaria dentro de la iglesia. Por eso es que se habla de, hermanos, de cobertura, se habla de que ellos cubren. ¿Por qué? Porque a ellos les pusieron primeramente, luego dice en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. Entonces, hermano, el Señor designó primeramente, jerárquicamente puso primero a los apóstoles. Ok. Mire 2 de Pedro capítulo 3 versículo 2, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Aquí no está hablando de los apóstoles del Cordero, está hablando de los apóstoles del Espíritu. Apóstoles del Espíritu. Es decir, que aquí, hermano, una de las funciones apostólicas es poder declarar mandamientos, dar mandamientos. Pero alguien podrá decir, pero los mandamientos ya fueron dados. Sí, pero
hermano, cuando se interpreta la palabra del Señor, entonces hay mandamientos que el Señor establece, hermano, a través de los apóstoles en este tiempo. El Señor también ha levantado apóstoles en este tiempo para que den mandamientos a la iglesia, hermano, pero esos mandamientos son porque hay una interpretación de ciertos pasajes de la Escritura que al entenderlos y explicarlos y trasladarlos, un apóstol entonces está estableciendo los mandamientos del Espíritu que el Señor quiere que puedan, la iglesia pueda estar observando para así irse desarrollando. Ok, hablemos un poquitito de los profetas. Cuando vamos a ver la palabra profeta, hermano, aquí en el original dice que significa uno que predice, profeta, orador inspirado, por extensión poeta y profeta. Entonces, hablar de un profeta es alguien que está siendo inspirado de parte del Señor, alguien que está recibiendo una revelación, una ministración, una inspiración de parte de Dios en un momento dado, una palabra para traer. Claro, los profetas no van a establecer la doctrina, sino que los profetas reciben una revelación de Dios para la condición de una iglesia, para la condición de una nación, para la condición de una persona en particular, para la condición de un ministro, un grupo de personas. El Señor levanta un profeta para llevarles una palabra que de alguna manera les trae dirección, porque la misma Escritura dice que sin visión profética el pueblo se desenfrena. Entonces es necesario que la iglesia tenga esta dirección a través de los profetas. Veamos algunas de las funciones de los profetas. Hechos capítulo 11, versículo 27 dice: por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hacen los profetas? Traer una palabra. Fíjese, era lo que le estaba explicando hace un momento. Es decir, hermano, no era una revelación de una doctrina, sino que era, hermano, una revelación de un evento que iba a venir. Entonces, este hombre llamado Agabo recibió de parte del Señor un mensaje para la iglesia, y entonces se trasladó a la iglesia, y eso trajo como consecuencia que viniera una preparación. Entonces, ¿qué hacen los profetas? Hablar de parte de Dios para poder dar de alguna manera dirección al pueblo. Aunque la profecía no es para dar dirección, hermano, pero siempre a través de la profecía pues se trae ciertos lineamientos que nos van a ayudar para poder caminar en el orden adecuado. Mire lo que dice Hechos capítulo 13 versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hacen los profetas? Van a traer una administración a la iglesia, van a guiar también a la iglesia para que puedan buscar la presencia del Señor, porque los profetas están recibiendo continuamente palabra que viene de parte del Señor. Entonces vienen a traer una ministración a la iglesia para que la presencia del Señor se pueda manifestar. No quiero decir que solo a través de ellos se manifieste, no, pero como ellos constantemente están recibiendo de parte del Señor, entonces eso hace, hermano, que la iglesia pueda estar siendo ministrada a través de los profetas. Hechos capítulo 15 verso 32. Fíjese que estoy citando básicamente versículos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los profetas del Antiguo Testamento que los profetas del Nuevo Testamento. Hay una diferencia aquí, y la palabra lo marca claramente, hermano. Entonces Hechos 15:32 dice: Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabra. Entonces, ¿qué hacen los profetas? Consolar y animar a la iglesia. Esa es parte, hermano, del trabajo que hacen los profetas, traer una consolación. Por eso es que los profetas que solo están señalando o solo dando palabras halagüeñas, sí, amén, hermano, que traigan una palabra de bendición, pero solo eso, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, sí, amén, hermano, pero no solamente es eso, sino que Él dice: con abundancia de palabra los consolaron y los animaron. Entonces hay que traer consuelo, y eso lo hace la función del
Espíritu Santo, que es el Paracleto, es el consolador por excelencia. Dije Paracleto porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, consolar. Esa es la palabra en hebreo, perdón, en griego, que se utiliza cuando se habla del consolador, ¿verdad? Entonces, y animar, pero ¿con qué, hermano? Con abundancia de palabra. Hechos 21:10 dice: mientras nosotros permanecíamos ahí, algunos algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Mire, hermano, aquí si quiere leemos el siguiente verso y dice, era 21:10, ahora 21, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de las gentes, de los gentiles, perdón. Entonces, hermano, ¿qué es? Traer una palabra de advertencia, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento en un momento dado, hermano, para poder traerle, es decir, traer una palabra del futuro, hermano, para poder presentarla en este momento y decir: esto es lo que va a suceder, así que tienen que apercibirse de qué es lo que van a hacer en un momento dado, ¿verdad? Ok. 1 Corintios 14:29 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué hacen los profetas? Juzgan las profecías. Juzgan las profecías, es decir, disciernen, porque la Biblia dice, hermano, que hay que oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, pero las profecías tienen que ser discernidas, y discernir es distinguir, es conocer, hermano, que si viene de Dios o no. Eso sería lo primero, hermano, y dar los parámetros bajo los cuales se tiene que recibir aquella administración de la profecía que se está dando dentro de la iglesia, ¿verdad? Vayamos un poquito más allá y ahora hablemos un poco del evangelista. La palabra evangelista, fíjese, es la palabra evangelistes, y aquí es predicador del evangelio, y tiene una raíz que es anunciar las buenas nuevas, evangelizar, dar las buenas noticias, dice también predicar, evangelio, anunciar, y bueno, es decir que en resumidas cuentas, cuando hablamos de un evangelista, es una persona que da buenas nuevas, es una persona que trae buenas nuevas. Esto es muy, muy importante, hermano, que se tenga que conocer, porque el que anuncia las buenas nuevas, la Biblia dice: bienaventurado, cuán dichosos son los que anuncian las buenas nuevas, los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de lo que es un evangelista. Evangelistas en la Biblia solamente aparece uno, así literalmente. Anunciadores de buenas nuevas aparecen otros, pero con el nombre específico de evangelista solo aparece, hermano, Hechos capítulo 21, verso 8. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos, dice, con él. Hermano, entonces Felipe es el único que se menciona como evangelista. Ahora miremos qué hacía Felipe. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. ¿Qué hacía Felipe? Recorría las aldeas y ciudades, haciendo que predicando las buenas nuevas del evangelio. Esa es la función específica del evangelista. Ir, por supuesto que tiene que ser enviado, porque ¿cómo irán si no hay quien los envíe? Entonces, hermano, no se trata de que amén, yo ahorita me voy y empiezo a predicar. No, hermano, tiene que ser enviado. Pero es que a mí Dios me envía, sí, pero Dios tiene delegaciones también en la tierra con las cuales Él delega para que puedan, hermano, hacer la función. Mire lo que dice el versículo capítulo 8, verso 7, el libro de los Hechos: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían, y ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Es decir, función del evangelista, función específica del evangelista: sanar, liberar, ministrar estas áreas, porque el Señor respalda con muchas señales al evangelista, hermano, a través de sanidades, a través de liberaciones, a través de muchos milagros que se pueden dar, hermano, a través de un evangelista. Entonces, esa es parte de la función específica que hace el evangelista. Versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe
que anunciaba, oiga, anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Función del evangelista, anunciar buenas nuevas. Ese es el trabajo, hermano, específico. Claro, aquí, aunque no dice específicamente que Felipe los bautizaba, pero dice que se bautizaban. Entonces, él los guiaba al arrepentimiento a través de la administración de las buenas nuevas y luego eran bautizados, hermano, y muchos se convertían aquí. Dentro de las funciones específicas, hermano, que vemos en el evangelista, que es de llevar las buenas nuevas, nos damos cuenta, hermano, que el evangelista siente un amor, un llamado específico por las almas perdidas. Él se desvive por ese trabajo porque es parte de las funciones. Mire lo que dice Hechos 8:13. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se hacían. Entonces, hermano, ¿qué hacen los evangelistas? Ministrar con prodigios y milagros. Es decir, ese es el respaldo de ellos. Por eso es que nosotros vemos a Moisés como una figura de un evangelista allá cuando fue a liberar al pueblo de Israel a la tierra de Egipto. Nos damos cuenta que, hermanos, lo acompañaban señales, levantaba la vara y sucedían cosas, se abrió el mar rojo, bueno, todo lo que nosotros, hermanos, vemos, las plagas que vinieron, pero porque estaba en una función evangelística, liberando al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, que eso es una sombra de lo que hoy en día debe de estar sucediendo. Hechos capítulo 8 versículo 35 dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A este sí lo bautizó Felipe, pero mire, Felipe, así como estaba con las multitudes, también estaba por una persona. Es decir, el amor por un alma lo desvive. Claro que si puede tener muchas almas que les pueda predicar las buenas nuevas, gloria a Dios, pero aquí estamos viendo cómo primero Felipe estaba con multitudes, pero ahora aquí está en una sola persona y le está ministrando y llega al punto inclusive de poder bautizarlo. Versículo 37, y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Otra vez vemos a Felipe, hermano, y aquí hemos visto varios pasajes donde él va de un lado a otro ministrando, pero había sido enviado por medio de los apóstoles. Recordemos que Felipe era uno de los famosos 7 diáconos. Mire qué estatura, era un ministro primario prácticamente, hermano, que fue delegado para poder ir y predicar el evangelio. Recuérdese que en ese momento habían 12 apóstoles en la iglesia de Jerusalén, y de ahí era una especie de portaaviones, ¿verdad?, que estaba enviando, hermano, a diferentes lugares. Enviaron a Bernabé y a Pablo y ahora están enviando también a Felipe para poder evangelizar a toda Samaria. Y cuando Felipe termina, llama a los apóstoles y les entrega prácticamente la obra de Samaria que se había desarrollado. Muchos samaritanos se habían convertido. El apóstol Pablo recomienda a Timoteo en la segunda carta de Timoteo 4:5, dice: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Entonces hay que hacer obra evangelística. Hermano, el apóstol Timoteo, era un apóstol pero que ahora está recibiendo la recomendación de Pablo de hacer la obra evangelística también. Ok, veamos ahora, hermano, el ministerio pastoral. Por supuesto que aquí hay mucho que hablar del ministerio pastoral, pero veamos entonces, hermano, el ministerio pastoral. La palabra pastor viene de esta palabra griega que es poimen, que significa pastor, así secamente, ¿verdad? Significa pastor. Veamos a Jesús, hermano, el pastor, porque Él es el pastor por excelencia. Entonces veámoslo a Él, hermano, como símbolo, como prototipo de un pastor, ¿verdad? Porque Él es el único pastor que se menciona también en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Juan capítulo 10, versículo, dije mal, solo déjeme completar lo que dije. Es el único pastor que se menciona por nombre en el Nuevo Testamento, porque sí se menciona la palabra pastor, pero por nombre el único que se menciona. Ahora mire, yo soy el buen pastor
da su vida por las ovejas. Aquí entonces Jesús se presenta como el buen pastor. Jesús tiene varios niveles de su pastorado, hermano. El primero es el buen pastor. Ya vamos a ver algunas otras cosas. Luego Hebreos capítulo 13 versículo 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas. Primero es el buen pastor, después es el gran pastor. El gran pastor, aleluya. Mire, qué modelo, ¿verdad? Para nosotros los pastores. Dios mío, qué demanda tan grande nos puso Jesús, qué marca tan grande nos puso Jesús. Por eso es que menospreciar el ministerio pastoral es menospreciar la obra que también el Señor hizo dentro de su ministerio. Ahora mire, primero buen pastor, segundo gran pastor. Ahora mire lo que dice, 1 Pedro 2:25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Buen pastor, gran pastor, pastor y guardián de vuestras almas. Hermano, mire, entonces Jesús va creciendo, va desarrollándose como pastor. Y por último aquí 1 Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces Jesús es el buen pastor, es el gran pastor, es el pastor y guardián de nuestras almas, y es el príncipe de los pastores. Es decir, hermanos, si hay algún pastor, mire, no hay príncipe de los apóstoles, no hay príncipe de los profetas, no hay príncipe de los evangelistas, no hay príncipe de los maestros, pero sí hay príncipe de los pastores. Por eso, bendito ministerio pastoral que el Señor nos ha entregado, y que pues yo por lo menos puedo decir, y lo digo no como una falsa humildad, sino que lo digo con todo mi corazón, hermano, que no he podido alcanzar la estatura como un verdadero pastor. Que Dios me ayude. Ahora, veamos algunas características, hermano, del pastor, según lo dice la escritura. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Función pastoral: consolar, hermano, a las ovejas. Consolar a las ovejas, ¿verdad? Porque las ovejas estaban, dice, abatidas, hermano, angustiadas como ovejas que no tienen pastor. Cuando la oveja no tiene pastor, hermano, entonces fácilmente puede caer en abatimiento, puede caer en angustia. Pero cuando la oveja tiene pastor, entonces tiene quien la consuele. Pero consolarla no es sobarla forzosamente. En algún momento puede hacer que sí, hermano, dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero también en un momento dado es ministrarla a través de la palabra. Ok. Mateo 25:32, y estén reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces, función pastoral: separar, hermano, los cabritos. Es decir, pero no decir usted es cabrito y usted es oveja, no, sino actitudes de cabritos que tienen algunas ovejas. Eso hay que ministrárselo. Por eso es que la mujer del cantar de los cantares, cuando ella pregunta, dice: dime, amado de mi alma, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde cesteas? ¿Dónde descansas al mediodía? Para que no ande como errante tras los otros pastores. Y entonces le dice: si no lo sabes, oh la más hermosa de las mujeres, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces eso nos habla de ministración, eso nos habla de consejería, eso nos habla de liberación. Hermano, en un momento dado hay que identificar actitudes de cabritas en las ovejas y erradicarlas, hermano, ministrándolas para que así sean libres de todo eso. Hay que separar y poner esas actitudes a la izquierda, y las ovejas hay que ponerlas a la derecha. Juan 10:31, recuérdese características de los pastores. Juan 10:3, perdón. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y los conduce fuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hermano, función pastoral: mantener al rebaño unido. ¿Pero cómo?
a través de la voz. Por eso, miren, este tiempo de pandemia es tan, pero tan importante, hermano, que las ovejas se estén oyendo. Por eso es que hemos estado ministrando, pues ahora ya con servicios presenciales los días domingos, pero entre semana con servicios virtuales, hermano, y estamos ahí ministrando la palabra prácticamente todos los días de la semana, aparte de todas las ministraciones que hay a través de nuestro apóstol y de Ministerios de Benecer. Hay una infinidad, hermano, de palabra que nosotros tenemos que estar recibiendo, pero las ovejas tienen que estar oyendo. Gloria a Dios que oigan, hermano, a otros ministros de Dios, que son ministros de Dios, pero que aprendan a oír la voz de su pastor, porque eso los va a mantener unidos y también ministrados. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Hermano, entonces aquí de lo que está hablando es que el pastor batalla, hermano, en contra de los enemigos de las ovejas, que básicamente las ovejas tienen tres enemigos: el león, el lobo y el oso. Hermano, estos tres, el león, ¿verdad? Hermano, que busca prácticamente lo carnal, la carne. El lobo, fíjese, el lobo se come también la carne, pero va tras la piel de las ovejas porque le sirve para disfrazarse. Y luego el oso, que va en la retaguardia, porque, hermano, busca siempre a los que van caminando lento. Así que Dios tenga misericordia y que nos ayude. Pero esas son funciones pastorales. 10:14, hermano, de Juan: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, función pastoral: conocer a las ovejas. Hermano, tenemos que llegar a conocer, nosotros los pastores tenemos que llegar a conocer las ovejas, y eso yo sé que es una tarea difícil, pero el Señor nos va dando la gracia para ir conociendo las diferentes situaciones, la condición del alma de las ovejas, y así vamos desarrollando y vamos avanzando con ellas. Luego, hermano, dice Hebreos capítulo 13, verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitid que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Como no estamos hablando de las ovejas en este momento, sino la función pastoral, velar por las ovejas, es decir, velar por ellas, estar pendientes de ellas, hermano, estar orando por ellas, estar clamando que el Señor las guarde, que el Señor las libre, que el Señor tenga misericordia, hermano, estarlas presentando constantemente delante del Señor, porque los pastores tenemos que dar cuenta por las almas. Fíjese, por eso, hermano, usted que es oveja de este redil, ayúdeme para que yo pueda hacer mi tarea también, y que no se vuelva difícil, ni que yo me vaya a quejar, porque gracias a Dios no lo hago, hermano, a pesar de que han habido ovejas en algún momento dado que no se han comportado como tales, pero Dios en su misericordia nos ha ayudado para que no nos quejemos delante de Él, ni siquiera de esas ovejas, mucho menos de usted que ha sido fiel. Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermano, función pastoral: ser ejemplo de las ovejas, ser ejemplo para que ellas puedan, como Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que realmente, hermano, cuando nosotros vemos todas estas características de los pastores, por lo menos yo, con todo mi corazón le digo, hermano, no he alcanzado la estatura. Le pido a Dios que me ayude para poder hacer la tarea de manera adecuada. Ok, terminemos con el último ministerio, que sería el ministerio magisterial. Y fíjese que esta palabra maestro viene de la palabra didascalos, que significa instructor, doctor, padre de familia. También, y esta tiene una raíz que es la palabra didasco, que es enseñar, en la misma aplicación amplia, y también instruir. Entonces es una función del maestro, es, hermano, enseñar e instruir. Veamos aquí algunas de las funciones ya más específicas, ¿verdad? Eclesiastés 12:11. Eclesiastés 12:11: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, pronunciadas por un pastor. Fíjese, hermano, que nosotros vemos que definitivamente las enseñanzas afirman
para poder desarrollar discípulos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, dice hermano un pasaje, pero en el otro pasaje, ir por todo el mundo y hacer discípulos en las naciones o a las naciones, ¿verdad? Entonces, prácticamente las enseñanzas, hermano, afirman y nos ayudan a poder levantar, a poder desarrollar verdaderos discípulos. Entonces, una de las funciones del maestro es hacer discípulos. Es, hermano, que pues constantemente él esté ministrando la palabra con enseñanza, con instrucción, para que de esa manera se puedan desarrollar discípulos de parte del Señor. Juan 13:14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos por los otros. Fíjese, hermano, que esta es otra cosa bien importante, porque Cristo es el Maestro por excelencia, y una de las cosas que vemos aquí, hermano, en el Señor como Maestro, es que mostró humildad, y eso es una de las cosas que tienen que hacer los maestros. ¿Por qué? Enseñar con humildad, no con jactancia, no enseñar, hermano, de una manera teniendo a quienes están enseñando como con una actitud despectiva, con una actitud de menosprecio, sino que debemos de ser humildes. Jesús como maestro también fue humilde. Mateo capítulo 22 versículo 16, y les enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, hermano, función del maestro: amar la verdad y enseñar el camino de Dios con rectitud. Amar la verdad, hermano. ¿Y qué es la verdad? La palabra. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. ¿Qué es la verdad? El Espíritu Santo. ¿Qué es la verdad? Una actitud interna. Es decir, hermano, tenemos que aprender a amar esas facetas de la verdad. Cristo, la verdad persona, hermano, luego el Espíritu Santo, la verdad invisible, le digo yo, ¿verdad? Y luego la verdad escrita, que es la palabra de Dios, y esas tres, cuando nos ministran, entonces crean un fruto del Espíritu, hermano, que es el fruto de la verdad. Así que hay que amar la verdad y enseñar el camino de Dios. Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué tiene que hacer el maestro? Enseñar con autoridad. Es parte. Autoridad no quiere decir que grite, sino autoridad quiere decir con seguridad, que tiene respaldo, que no solo está enseñando, sino que también está viviendo lo que está enseñando, porque el respaldo de lo que uno enseña está en lo que uno vive. Y eso también se le llama integridad, que las palabras correspondan al estilo de vida que uno pueda llevar. Marcos capítulo 4 versículo 2, entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas, les decía en su enseñanza. ¿Qué significan las parábolas? Tener los ejemplos adecuados para que la gente pueda, hermano, entender de una mejor manera. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos da el ejemplo, nos da la parábola, hermano, para que nosotros podamos trasladarla de mejor manera la enseñanza, porque los ejemplos, hermano, dan claridad. Cuando nosotros vemos a Jesús, cada parábola que él citaba, ese ejemplo venía a traer claridad a la enseñanza. Según de Timoteo capítulo 4 versículo número 3, función magisterial. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El maestro debe de trazar bien la doctrina, hermano, y trazar la doctrina significa, hermano, tener rectitud en lo que se está enseñando. No lo que se nos ocurra, sino lo que está basado en la palabra, revelado por el Espíritu Santo, hermano, tiene fundamento, tiene testimonio del Espíritu, y entonces nuestra enseñanza va a tener una rectitud, va a ser recta como la plomada. Hebreos capítulo 5 versículo número 12. ¿Qué enseñanza, función magisterial? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué hace el maestro? Enseñar a discernir la palabra del Señor, discernir la doctrina, discernir, hermano, la instrucción que se está dando. Eso es parte de lo que tiene que hacer el maestro: enseñar al pueblo a
discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto. Hermano, esa es parte de la función. Por eso es que debe llevar a la iglesia, hermano, a que conozca, no que él sea el que discierna todo y que le tengan que consultar todo a él. No, claro que hay cosas que le van a consultar, pero él tiene que enseñar a discernir también. Veamos así rápidamente, hermano, esas serían algunas, porque hay muchas más, pero básicamente estamos utilizando las del Nuevo Testamento. Quiero terminar solamente mencionándole algunas sombras o figuras que vemos en el Antiguo Testamento, y digo algunas porque hay muchas realmente de la figura de los 5 ministerios. Por ejemplo, en la Biblia aparecen 5 vinos, y eso es figura de los 5 ministerios. No me voy a poner a explicar cada uno de ellos, ¿verdad? Aparecen 5 exousias. Entonces, hermano, esa es figura también de los 5 exousias. Cuando digo exousias, es la palabra que en griego se traduce autoridad. Por eso le puse aquí las autoridades, ¿verdad? Que son 5 exousias. Las alas. Aparecen 5 alas de animales, de aves, 5 alas de aves, hermano, del lado positivo, porque aparece el avestruz también del lado negativo, pero 5 alas de animales, hermano, de aves en el aspecto positivo, hermano, el águila, el halcón, mire, ya me puse a mencionar, dije que no lo iba a mencionar, la paloma, la cigüeña y el otro es la gallina. Hay 5, entonces, hermano, esa es figura de los 5 ministerios. Las piedras que tenía David, con 5 piedras recogió, hermano, para derribar al gigante, porque son 5 gigantes los que había que derribar. Los 5 valientes de David, porque aunque se mencionan 3, hay 2 que también eran sobresalientes, y vemos 5 valientes de David. Los elementos labrados a martillo en la Biblia, elementos, las trompetas de plata, vemos el efod de oro, hermano, ¿qué otra cosa? El candelabro. Bueno, son 5, los querubines, hermano, y el propiciatorio. Eran 5 elementos, hermano, que se fueron labrados a martillo, que son figura de los 5 ministerios. Los miembros maltratados del cuerpo de Cristo, hermano, es decir, su frente, sus manos, sus pies, hermano, su costado, y sus lomos, ¿verdad? Son 5. Los elementos de madera, hermano, con los que tuvo relación Jesucristo, hermano, vemos la barca, vemos la cruz. Bueno, ahí también hay 5, hermano, que habría que describirlo. Los levitas del Nuevo Testamento, son 5 levitas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Los siervos de Génesis, cuando digo siervos me refiero a Abraham, Noé, Abraham, luego está Isaac, Jacob y José, ¿verdad? 5. Los tipos de sabiduría en el libro de Proverbios, son 5 tipos de sabiduría. Los 5 panes, hermano, que David le pidió, que estaban en el templo, que eran panes de la mesa de la proposición, que era reservado solamente para los sacerdotes. 5 panes le dieron a él y a sus valientes. Las armas del valiente, son 5 armas que tiene el valiente. Los líquidos, hermano, que fluyen en Canaán: el vino, el agua, la leche, la miel y el aceite. 5 líquidos, ¿verdad? Y bueno, y etcétera. Hay muchos más ahí que se pueden mencionar. Ok. Solamente para dejar como testimonio que hay muchas sombras y figuras, hermano, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de lo que son los 5 ministerios. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a suplicarle a Él su misericordia, y que esta enseñanza pueda ser ministrada en nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, te honramos, te bendecimos, te agradecemos de una manera especial, porque nos permites poder estar, Señor, en este momento trasladando esta enseñanza, esta instrucción a tu pueblo. Te pido, por favor, que tú traigas frescura, que tú traigas revelación, entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros, para que podamos recibir aquella enseñanza, no de lo que yo pude haber dicho, sino que lo que tú, a través de tu Espíritu Santo, quieres ministrar en el corazón y en la vida de tus hijos. Por favor, te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo, papadito lindo. Bendícenos a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un gusto poder estar de nuevo con ustedes, y esperamos continuar. Bendiciones.